Muchas de las experiencias de vida que todos hemos pasado y superado, a la buena o a la mala, nos han hecho ser ese ser extraordinario que somos desde el nacimiento. Sin embargo, no siempre ha sido valorado ni por ti ni por otros. El propósito de este espacio es inspirarte a mirar tu grandeza y multiplicarla. Es causar un mundo con personas auténticas, valoradas y realizadas, que tienen mucho que aportar desde su centro corazón y que reciben al Creador. Bienvenidos al Milagro de Ser Yo. Soy tu anfitriona Silvia Yacuna, mujer medicina de la Rosa Solar y mentora psicoespiritual. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa El Milagro de Ser Yo. Hoy estoy muy contenta y me siento realmente agradecida y privilegiada por el universo, por tener invitados tan maravillosos. Hoy tenemos una invitada que quiero decirte que cuando yo la conocí me impactó mucho por el cuidado, la unión y la atención que tenía hacia su madre, otra gran emprendedora que esperemos tener aquí pronto también. Y después, cuando la conocí un poquito más, me impactó muchísimo su capacidad profesional y su apertura de corazón, que no son cosas muy comunes que digamos, pero ella lo contiene. Así es que pues me siento muy feliz de darle la bienvenida a Aimee Priego Ramos, que es terapeuta, comunicadora y especialista en negocios emocionales, y que a través de su método propio, Elévate, que hoy nos va a platicar acerca de eso, acompaña a mujeres profesionales que a pesar de su éxito laboral o social, viven atrapadas en relaciones pues que cuestan trabajo, ¿verdad? Entonces, seguramente que algunas estarán familiarizados con esa situación. Su misión es mostrar que negociar no solo es una herramienta de vida, sino también un acto de amor propio, que permite construir vínculos sanos, amorosos y respetuosos sin perder identidad. Ella pues tiene una gran formación como comunicadora, coach y experta en inteligencia emocional, y pues su historia personal fue de una transformación profunda, de donde viene todo esto. Aimee inspira a mujeres a dejar el sacrificio silencioso y a comenzar a elegir desde la claridad y la dignidad. Bienvenida, querida Aimee, me da mucho gusto y te agradezco muchísimo que estés en el milagro de ser yo. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarme. Al contrario, el gusto es mío de poder estar aquí compartiendo y platicando contigo. Y bueno, y que si lo que platicamos aquí funciona y ayuda para que las personas que nos escuchen pues tengan ese clic que les ayude a mejorar o a llevar su vida en un rumbo que les haga sentir mejor, pues bueno, que mejor que estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues mira, vamos a entrar en el tema. Tú me platicaste que antes de casarte tenías una trayectoria profesional, pero ya casada creíste que la fórmula mágica para hacer funcionar el matrimonio, siempre muy entre comillas, es dejar la carrera profesional. Por favor, platícanos un poco de eso. ¿Qué te hizo creer que esa era la fórmula? Yo creo que más que el hecho de dejar así como la carrera, es como priorizarla o enfocarla y pensar en este proyecto como de vida familiar, quizá que es el que tenía yo más en la educación, dado porque si bien se me formó para ser profesionista, para resolver, para trabajar y todo, siempre hubo este chip dual, ¿no? En el cual también estaba la formación de la mujer de casa, de la buena esposa, de la madre, de tal. Entonces, a la hora de empezar a evolucionar y tener esta idea de, ya sabes, el cuento de Disney, encontrar a la pareja que crees tu pareja ideal y empezar a vivir el mundo, naturalmente creo que se empezó a hacer este cambio de decir, ahora mi enfoque y mi prioridad es la familia. Lo cual no creo que sea un tema erróneo, simplemente es cómo balanceas los dos lados que puedes tener en tu vida y cómo gestionas para que uno
vamos, no limite al otro y sobre todo no te limite a ti, porque al final del día no se trata solo de escoger la carrera o escoger la familia, sino de tener la conexión profunda contigo. Pon la de Me queda 1%. La original. Me queda 1%. O versión cumbia. Me queda 1%. ¿Y si mejor otro cover? Queda 1%. A ver, déjala. Prueba la app YouTube Music, incluida en YouTube Premium, y encuentra hasta las versiones que no sabías que te iban a gustar. Tu música como en ningún otro lugar. Para decidir a dónde iba. Y en mi caso en particular, prioricé la parte de la pareja, de la parte familiar, y empecé a cambiar mi modelo de negocio, la vida profesional que tenía, a el proyecto de familia. Y en ese proyecto de familia, creo que si todo hubiera estado en como se veía en el plan, no hubiera habido tanto problema y a lo mejor no estaríamos platicando en este momento, sino que parte de eso creo que tenía esta idea profunda de que para que las cosas salieran bien, para que el matrimonio saliera bien, para que la familia se sostuviera, había que empezar a ceder o ir apagando algunas partes de mí o ir modificando por la idea del nuevo rol que estaba tomando, en donde ese rol era más fuerte que mi yo central. Entonces, un poco eso de alguien tiene que ceder, ¿no? Que nos dicen, es que para que la relación funcione, pues es que alguien tiene que ceder, es que no lo puedes tener todo, es que hay que guardar silencio, es que los platos sucios se lavan en casa, es que si la situación es complicada es lo que hay que esperar, porque el matrimonio es complicado. Entonces, si algo se complica, no es raro, no es nuevo, es lo que tienes que esperar y hay que aguantarle, ¿no? Y creo que ahí es donde se empieza a transformar la idea realmente que tenemos de cómo evolucionar la pareja y la relación, ¿no? Pues sí, pues ahorita mencionaste algunas creencias o dichos que todos reconocemos y que todos caemos automáticamente. Y esa es la cuestión, ¿no? Que son automáticos y que han venido por muchas generaciones, entre comillas, funcionando, pero que en esta época pues ya son desafiados y tú lo desafiaste. Así es que pues con el tiempo te viste atrapada en un vínculo donde ya estabas cediendo, callando, renunciando a partes de ti, de tu amor propio, ¿cierto? Así es, o sea, creo que parece que es inocente cuando empieza a ser como, ¿sabes? Como esa gotita que dices, bueno, esto me lo callo, esto no lo digo, esto soy prudente, esto es responsabilidad, esto, pues mira, ay, tiene que doler, ¿no? No puede ser todo tan suavecito, porque pues el matrimonio es complicado, las relaciones son complicadas, hay que estar sumamente comprensiva, hay que ser paciente, hay que aguantar, ¿no? Y en toda esa idea, que es el discurso que nos vamos contando para reaccionar a la vida que vamos llevando, creo que lo que va pasando, o por lo menos creo lo que me pasó a mí, es que, pues sí, como dices tú, cediendo partes de mí o modificándome tanto que dejé de ser yo, que dejé de ser yo con la que yo estaba feliz y contenta conmigo. Entonces, en el proceso de ese cambio llega un punto en el que creo que te ves en el espejo y no te reconoces y dices, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es esta persona en la que me he convertido? Si antes era a lo mejor más platicadora, hablaba lo que pensaba, no me preocupaba tanto del qué dirán, y ahora estoy preocupada cuidando cada detalle para que no haya pleito, para que todo fluya, para quedar bien con los amigos, con las relaciones de pareja, con la parte, los negocios del marido, lo demás. Y entonces vas modificándote tanto sin una conexión interna que en realidad es que te conviertas en una persona que no necesariamente es la que quieres ser y que no necesariamente te gusta. Y ahí empieza a doler, y doler profundo, sobre todo cuando el resultado que estás obteniendo no se siente bien, ¿no? Y no estás teniendo a lo mejor la gratificación o el reconocimiento o la valoración por parte de los demás, porque al final de cuentas, Silvia, creo que el fondo es que las personas conectamos con la autenticidad de las demás personas, y cuando dejamos de ser auténticos, dejamos de ser yo, perdemos la conexión. Y en esa pérdida de conexión, pues nadie te ve, te deja de ver, te conviertes en una persona invisible.
O una Claro. persona que veo, pero no me agrada. Y entonces te rechazo. Claro, y eso también, pues, me ha tocado, yo misma lo viví en algún momento y en mi consulta también, pues, he tenido la oportunidad de escuchar la confusión que hay en esos momentos. Es decir, estoy haciendo lo que se supone que debería de hacer para que este matrimonio funcione y, sin embargo, el matrimonio se está decayendo y yo no me siento a gusto. ¿Y por qué? Si estoy haciendo la receta perfecta. Entonces, bueno, eso tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, si yo me pierdo a mí, si pierdo mi autenticidad, ni siquiera soy la persona que el otro conoció al principio. Y por lo tanto, entonces, pues no solamente me desconecté de mí, sino también de esa persona que me conocía de una manera más auténtica. Exacto, y eso que acabas de decir es clave, Silvia, la receta perfecta. Creo que es algo inclusive súper cultural, y yo te lo platicaba, es un tema que veo más común en la mujer latina, la forma en la que nos han educado a esta justo receta perfecta para poder llegar a poder ser la mujer que se espera de nosotros. Y en esa pérdida y en esa y la frustración de decir, sí he hecho exactamente todo lo que me dijeron que tenía que hacer, ¿por qué tengo este resultado? Sí, por supuesto. Y bueno, ahí vienen, aparte de la desconexión de uno mismo, de la desconexión como persona auténtica y real con la otra persona, que también va convirtiéndose en alguien que no es, pues también vienen ahí situaciones como ausencias, como infidelidad del otro y autoinfidelidad de uno mismo. En fin, una desconexión bárbara, ¿verdad? Claro, y eso que acabas de decir, Silvia, ahora sí que te lo voy a tomar porque estamos muy acostumbrados a escuchar la infidelidad de la pareja y no estamos acostumbrados a escuchar lo que es la infidelidad hacia nosotros mismos, y ahí empieza. Al final de cuentas, tiene que ver con la traición y tiene que ver con cómo yo me sostengo a mí misma y qué tanto me traiciono yo, qué tan fiel soy yo a mí mismo. Entonces, ¿cómo es posible que nos enseñan a hablar de lo terrible que es que una pareja nos sea infiel o nos traicione, pero no nos enseñan de lo terrible que es no sernos fiel y traicionarnos a nosotros mismos? Y nos traicionamos a veces en las cosas más sencillas del día a día. No quería ir a ese lugar, pero dije que sí con tal de no pelear. No tenía ganas de tener esta plática, estaba agotada, no estaba en mi mejor versión, pero la tomé porque me presionaron. No quería hacer tal cosa, pero definitivamente sí quería hacer algo, pero lo dejé de hacer porque se esperaba de mí algo distinto. Y todo eso es traición, todo esto también es infidelidad, nada más que empieza con nosotros. Y cuando lo empezamos a hacer con nosotros, es lo mismo que ponemos en el mundo y es lo mismo que nos regresa. Ahora, no digo que somos culpables, ¿no? o responsables de cuando las otras personas nos traicionan. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en traición y infidelidad, lo cual nos hace más factible que el mundo en el que llevamos se maneje de esa misma manera, porque si nosotros no nos respetamos, si nosotros no somos fiel a nosotros mismos, entonces, ¿qué mensaje estamos dando fuera? Por supuesto, pues el mismo, ¿verdad? No me respetes. Ajá, claro que sí. Tú llegaste en tu historia de pareja a un punto en que, bueno, pues fue el punto más bajo, ¿no? El que fue el que te obligó a hacer un cambio porque ya no se puede más, porque además esto es algo que duele hasta el alma, esa traición a uno mismo, que sin embargo todavía no descubro muchas veces que es una traición a mí misma, sino que creo que es la traición del otro. Todavía no tengo la conciencia suficiente. Pero a ti te llegó un momento clave en donde descubriste que había que hacer un cambio. Platícame un poquito de eso. Yo creo que fue ese punto, como la acabas de decir, que dices, ya no puedo más. Y es muy duro llegar a ese punto, ¿sabes? O sea, teniendo tantas, a lo mejor, herramientas, redes de apoyo, que en mi caso la tenía y demás,
de repente encontrarme en un punto y decir, o sea, yo recuerdo estar en el baño de mi casa, encerrada en el piso, tratando de entender qué es lo que estaba pasando, y, o sea, decir, ese momento en el que empiezas a registrar tu vida y hacer como el recapitulado de todo lo que pasa, y entender cómo fue que llegué hasta este punto, cómo es que, sin darme cuenta, porque de cierta manera hay algo que pasa que como que sí lo ves, pero no le haces caso, pero no le das importancia, pero se acumula y llegas a ese momento en el cual dices, ¿cómo fue? Quiero entender cómo fue que llegué hasta aquí, a este punto en el cual me veo en el espejo y no sé quién es la persona que me dio de vuelta. ¿En dónde está mi voz? ¿En dónde están mis ilusiones? ¿En dónde están mis deseos? ¿Qué pasa con mis necesidades? O sea, ¿quién soy cuando me levanto? Y ese momento para mí fue terrible, fue dolorosísimo. Y ahí fue también cuando recordé algo que me dijo mi abuelo, estando muy chica, tenía yo como 14 años, y la verdad es que fue algo que, lejos de que dijera, ay, me lo voy a poner en un post-it y lo voy a grabar de por vida, fue algo que me generó muchísima extrañeza cuando me dijo, el amor requiere conveniencia. El amor necesita conveniencia. Y a lo mejor lo estoy parafraseando, pero bueno, es parte de mi recuerdo. Y en ese momento me vino la frase, me estaba viendo al espejo y me lo dijo y dije, claro, eso que en su momento me contó y que dije, ¿de qué estás hablando? Este abuelo que le encantaba escribir libros, que era todo romántico, el teatro, la música, que me dijera esto era como, no, me estás echando a perder lo romántico del amor, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo vas a hablar de conveniencia y el amor? Y no lo entendí, me dijo, la vida y la experiencia te lo voy a ir enseñando y verás lo importante que es. Y es verdad, entendí y me pregunté, ¿cuándo dejó de ser conveniente para mí este amor? Y me di cuenta que tenía mucho tiempo que no era conveniente para mí y muy probablemente no era conveniente para el otro. Vamos a pensarlo de esa manera, ¿no? Pero porque me decía, la base y lo que crea el espacio para vivir ese amor bonito tiene que ver con la conveniencia mutua. En el momento que deja de convenir para ti estar en una relación, el amor se empieza a opacar, se empieza a lastimar y se empieza a convertir en resentimiento. Y lo empecé a entender porque, claro, lo que en ese momento sentía no era amor, era el recuerdo del amor y una gran carga de resentimiento hacia el otro, pero principalmente hacia mí. Entonces, en ese momento que le das la vuelta a la historia, a la vida, a lo que te llevó, me di cuenta que uno ya no podía más, que el camino que me había llevado ahí, esa receta perfecta, como bien o mal lo hubiera entendido, no se sentía bien. Y si no se sentía bien, no podía continuar ahí. Y ahí, lejos de empezar a preguntarme cómo sano o resuelvo mi matrimonio, o sea, o cómo cambio a mi pareja, o cómo la convenzco para que sea diferente, decidí salvarme a mí. Reconectarme conmigo y decir, ¿qué puedo hacer yo para yo recuperarme y volver a ser la persona que soy yo? Y confiar que al hacerlo, todo lo demás va a estar mejor. Y ese creo que fue mi punto de inflexión. Que no terminó ahí, que abrió a un proceso que fue complicado, pero que fue el punto, digamos, ese momento clic en donde dije, no, la vida depende de mí, si yo estoy mal, todo lo que pasa alrededor mío va a estar mal. Entonces empiezo conmigo. Y aquí me puedo enfocar, aquí está mi cancha de control. Eso es. Fíjate que pues de verdad que tuviste un punto de iluminación, así como cuando quien descubrió la luz dijo, Eureka, tú descubriste esa luz, porque decidiste salvarte a ti, ¿no? Pues en ese momento no te fuiste, a lo mejor ya habías pasado por echar las culpas afuera, ¿no? Claro, yo creo que todo mundo pasa en ese proceso donde primero veo afuera antes de ver adentro, porque está más fácil ver afuera, aunque duela. Claro, sí. Y hay quienes pues se quedan ahí atrapadas y no se resuelve nada. Sin embargo, este punto de inflexión tan grande de decidir salvarte a ti, pues te mete en un canal en donde sí se puede hacer algo, porque jamás vamos a poder cambiar al otro. Correcto. Y ese camino, me comentas que eso te llevó
a buscar apoyo en terapias, en cursos, en procesos de autoconocimiento. ¿Y qué fue pasando ahí? Creo que ahí se activó la nerd que vivía dentro de mí, ¿sabes? Y dije, a ver, toda la vida he estudiado, toda la vida he aprendido, o sea, en esta cabeza que tengo archivos guardados que me tienen que funcionar y tengo que buscar los que me hacen falta. Y creo también el punto en el que sucedió todo, estaba en plena pandemia, estábamos muy confinados, vamos para bien y para mal, porque uno no podía tener tanta conexión física, digamos, con más personas, estaba lejos de mi familia geográficamente, pero se empezaron a abrir muchas oportunidades en línea. Y yo creo que eso fue una cosa importantísima en mi vida. Tú empecé a tener acceso más filtrado desde mi casa y mucho más rápido que a lo mejor lo que antes pretendíamos que podíamos tener. Y fue empezar a entender y empezar primero a entenderme qué me pasó, qué siento, ¿sabes? O sea, para ese entonces pues ya traía a lo mejor experiencia en varias cosas de desarrollo humano y demás, que te soy honesta, haz de cuenta que le pagaron el switch cuando empecé a vivir toda mi problemática y se me olvidó lo que había aprendido antes. Entonces voy a decir, no, espérame, si estudié, vamos a retomarlo y empezar a ver qué más me hace falta. Entonces empecé, claro, terapia, yo la verdad soy fiel de la terapia, creo que terapia transforma, encontrar la que funcione para ti, porque por eso hay muchos tipos de apoyos en ese sentido. Empezar a hablar con honestidad, empezar a entender que lo que me estaba pasando, aunque me doliera y me daba una vergüenza terrible, que ese era un punto clave, es decir, tengo que brincar la vergüenza que siento, porque si sigo en la vergüenza no voy a poder externar lo que me está pasando y no voy a poder afrontarlo. Y decir, sí, lo que me está pasando no está padre, no se siente bien, me avergüenza profundamente, pero si no la brinco y no hago al respecto, no me voy a mover y voy a seguir en donde estoy. Y eso que dijiste, Silvia, de cuando empiezas a cambiar el enfoque, dejar de ver a los demás y ver cómo todos los demás son terribles y cómo todas las circunstancias son las que te jugaron mal en el camino y por eso estás donde estás, a decir cómo contribuyo yo al resultado que estoy teniendo. A este caos del que me estoy quejando tanto, ¿qué parte de mí y cómo estoy contribuyendo al resultado? Porque si yo me doy cuenta en cómo contribuyo, entonces tengo un gran poder de cambio, porque con solo cambiar yo el resultado va a cambiar. No importa que los demás sigan igual. Entonces, este proceso de empezar a ver dentro de mí, de estudiar, de comprender, de gestionar y decir, y luego de comunicarlo, que creo que esta es la parte en donde dije, bueno, si tantos años de estudio en comunicación, en estar hablando a nombre de empresas y demás, bueno, pues empiezo a comunicar lo que realmente me está pasando, desde un lugar de claridad, desde un lugar de verdad y desde un lugar que no llevaba juicio y que no pretendía cambiar al otro. Y empezar a aprender a poner límites, no con los demás, no con el fin de controlarlos, con el fin de cuidarme. Y entender que ese era el verdadero poder que tenían. Los límites funcionan para cuidarte, para respetarte y para sostenerte. Y creo que era lo que más necesitaba. ¿Qué es lo que más necesito? Y fue una de las preguntas que me dice, ¿qué es lo que más necesito yo en este momento de mi vida? Cuidarme, respetarme, hacerme escuchar y sostenerme. No sentir que algo que digo ahorita, al rato no lo sostengo y entonces mi credibilidad estaba por el suelo, porque la realidad es que la confianza que tenía en mí y en mi capacidad de cambiar las circunstancias estaba en el suelo, estaba totalmente desconectada. Entonces, ¿cómo regreso a esa confianza en mí y a esa capacidad que tenía yo de poderme proteger y sostenerme en el mundo en el que estaba? Creo que ese fue de los primeros elementos claves para el proceso de transformación. Por supuesto, porque entonces, digamos, saliste de que el otro me cuide, que el otro me respete, que el otro vea por mí para convertirlo en algo que puedes hacer por ti. Es y correcto. se vuelve en primera persona, cuidarme, yo a mí, respetarme, yo a mí, ver por mí. Es correcto. Y en ese momento, ahora sí tengo el sartén por el mango, aunque implica un camino, ¿verdad? Implica un proceso, implica pasar pues por el túnel difícil para llegar a la luz, pero entonces sí hay dirección, ¿cierto? Claro, y aparte hay poder, ¿sabes? Y esa parte de bajar eso, porque al principio era como,
a la qué egoísta, ¿no? O sea, pensar y ponerte a ti primero siempre, qué egoísta, qué egoísta, qué egoísta. Y luego dije, no, es que, ¿por qué? ¿En qué punto de mi historia creí que ver por mí significaba ser egoísta? Cuando en realidad, cuando ves por mí, cuando ves por ti, cuando te respetas, cuando te eres fiel, cuando eres congruente contigo, lo que sucede es que proyectas esto en el mundo y tratas a las personas de la misma manera y por consecuencia las personas te empiezan a tratar de la misma manera. Y entonces, cuando haces estos actos por ti, la realidad es que sabes, empiezas a confiar que serás la mejor versión para los demás. Porque no hay manera en que puedas dar tu mejor ser ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a tus hermanos, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hijos, ni a nadie que esté a tu alrededor, ni al trabajo, si tú no estás bien. Si tú no reconoces la importancia de cuidarte, ¿cómo vas a reconocer bien cuando el otro se cuida? Que es parte de la problemática. Cuando el otro te pone un límite, te enojas. ¿Por qué? Porque tú eres incapaz de poner un límite. No es lo que te está diciendo, es el enojo que tienes porque esta persona sí se sostiene y yo no. Porque esa persona es capaz de decirme ahorita no cuando yo no soy capaz de decir ahorita no a nadie. Y eso que acabo de decir es tener el sartén con el mar súper poderoso y cambiar, o para mí fue importantísimo cambiar la definición de lo que para mí significaba responsabilidad, que era algo que era mi grillete. Porque toda la vida me dijeron tienes que ser responsable, la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de atender, la responsabilidad de ver por tus hermanos, por tu familia, por tu gente, por todo lo demás, por tu marido, o sea, hay que ver por todo el mundo. Y luego dije, no, espérame, permíteme tantito, o sea, vamos a entender responsabilidad. Y si responsabilidad resumimos a que es mi habilidad de dar respuesta, entonces déjame construyo algo que realmente me funciona. Y entonces ahí entendí, y en ese proceso, y hoy lo sostengo, que la responsabilidad cuando está al servicio de uno mismo no pesa. No es una tarea a cumplir, es un elemento profundo, una forma de responderle al mundo desde un grado de conexión, donde entiendo la vida como la que es, tal cual, no la juzgo, es lo que es, no la endulzo, no la vuelvo terrible, donde asumo mi contribución, cómo contribuyo a este resultado que tengo. ¿Me gusta, no me gusta? ¿Lo repito para mantenerlo o lo cambio para tener un resultado distinto? ¿Cómo lo pongo al servicio mío? ¿Cómo puedo ser mi mejor versión a pesar de las circunstancias? Y al ser mi mejor versión, confío que voy a ser mejor en mi comunidad, el vínculo que quiera hacer. Y ahí tienes una responsabilidad completa. La responsabilidad se convierte en poder y no en cadena. Y ese poder rompe cualquier atadura, cualquier creencia, cualquier cadena que te esté dando un resultado que no quieres. Y se vuelve muy poderoso, muy poderoso. Sí, claro que sí. Y bueno, justamente hablando de que muchas de la información cultural, social, especialmente en el lado latino, pero bueno, no es exclusivamente de esta parte del planeta, pues justamente ver por uno mismo y más como mujer estaba interpretado como egoísmo. Y bueno, pues se nos olvida que hasta los mandamientos dicen, ama al otro como a ti mismo. Correcto. Y si tú no te amas a ti mismo, te quedaste la mitad, nada más en ama al otro. Pero no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo. Claro. Entonces, yo creo que esto es muy importante mencionar, porque estamos muchas veces a merced de creencias limitantes que simplemente también es una falta de interpretación correcta de cosas que incluso están grabadas en libros como la Biblia, que muchas personas pueden estar siguiendo, pero hay que observar lo que dice, ¿no? En este punto. Claro. Aimee, tú de esto nos dices que es muy importante, es urgente aprender a negociar en nuestras relaciones. ¿Cómo es esto? Exacto, yo creo que ni siquiera es un lujo, es una necesidad primaria. Y cuando hablo de negociar, justamente al principio que decía, es que
es que hay que aprender a negociar. Es que ¿cómo es posible que no nos enseñen a negociar en nuestra relación? Esta parte de la negociación emocional. Y me acuerdo al principio cuando platicaba este concepto, me volteaban a ver y me decían, ¿de qué estás hablando? Eso es del mundo corporativo. Decía, ok, quizá mi mente lo entienda así porque mi formación principalmente es corporativa y resulta que yo era una excelente negociadora corporativa. Y me contrataban específicamente para llevar las necesidades, los deseos y los objetivos de una empresa, ponerlos en la mesa de otra y crear un buen acuerdo. Y decía, ¿en qué parte de mi vida se me olvidó o mi cerebro creyó que esta información que había aprendido para el mundo corporativo no servía para las relaciones? Todo es lo mismo. Al final del día, el objetivo de tener una negociación es llegar a acuerdos mutuos, acuerdos convenientes que funcionan para las partes, porque si no, realmente no tienes un acuerdo verdadero, tienes un resultado opresivo, un resultado, dispar. No necesariamente ese es el objetivo de una negociación. El objetivo de la negociación es poder primero escuchar a las partes, pero para poder decir y ser escuchado tienes que tener claridad interna. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Dónde están mis puntos flacos? ¿Dónde están mis puntos fuertes? ¿Cuál es el objetivo, la visión que quiero para mí? Y entonces, al tener esa claridad, lo puedo poner en la mesa. Entonces, aprenderlo a comunicar, darte a escuchar y tener otra persona que haga lo mismo en espejo. Y en eso es, si yo reconozco que es importante para mí tener esta claridad y expresarlo, entonces voy a estar mucho más abierto a escuchar al otro. Porque sé lo importante que es eso, es tener esa claridad. Entonces, te presto la misma escucha que espero de tu parte. Y a partir de ahí nos empezamos a comunicar con la idea precisa de que no es que se haga lo que yo quiero, es que hagamos algo que funcione para las partes involucradas. Y cuando empezamos a entender eso, entonces decimos, bueno, alguien pensaría que es la base de la comunicación, ¿no? Entonces, es decir, si lo que yo quiero es tener una buena vida contigo, vamos a enfocarlo, digamos, a nivel pareja, pero vamos, esto aplica en el trabajo, esto aplica en las relaciones madre-hija, padre-hijo y todas las combinaciones, hermanos y demás, amigos inclusive, es primero tengo que tener claridad conmigo para poder saber lo que tengo que expresar. Luego, sí, aprendo a expresarlas. Hay herramientas que me enseñan a cómo comunicar lo que siento desde un lugar de respeto, desde un lugar de puntualidad, ¿no? Para no perderme de las ramas, y también a escuchar. Y en ese acto, lo que realmente hago es una negociación. Te escucho, me escuchas, entiendo tu punto, lo valido. No necesariamente tengo que estar de acuerdo, porque no necesito estar de acuerdo con lo que piensas y lo que sientes, pero sí validar que es importante para ti. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones que nos lleven a acuerdos mutuos, acuerdos de conveniencia mutua. Ahí el clic de lo que me decía mi abuelo cuando tenía yo 14 años. El amor requiere conveniencia mutua. Tiene que ser conveniente para las partes. Y la conveniencia mutua la consigues a partir de una buena negociación. Entonces, se vuelve claro. Y puedes caminar de la mano a un lugar donde no pretendes que sea Disneylandia, donde sabes que constantemente van a haber cosas que van a pasar, pero que constantemente las puedes comunicar, negociar, restablecer y generar acuerdos constantemente que te lleven al objetivo común que quieres. Eso es. Y de todo esto en donde tú unes, pues esa, que me imagino que además ha de haber sido muy difícil ser una negociadora tan competente profesionalmente, con seguramente problemas sumamente complejos y no poder llegar a esas negociaciones en la casa, ¿no? Frustrante, Silvia, frustrante. Sí. Frustrante. Decir cómo es posible que afuera en la calle todo el mundo me diga, wow, eres una fregona en esto, qué padre, es que el contrato salió maravilloso, ¿cómo conseguiste el otro? Todo el mundo está feliz y llegas a la casa y no puedes decir esto no me sienta bien. Oye, esta película no es la que quiero ver, o ya me quitaste el Netflix y estaba a la mitad de la película porque pusiste lo tuyo y te quedas callado, no quiero pizza, quiero sushi. O sea, es absurdo, ¿no estás de acuerdo? Completamente, ¿no? Pero en medio de esas expertise que tú tenías ya como negociadora y tu
camino de autoconocimiento, de proceso, a través de cursos, de terapias, de todo lo que encontraste en tu camino, llegaste a darle luz al método Elévate. Platícanos de esto. Ay, Silvia, pues Elévate es toda una metodología de la cual no sabes cómo amo y cómo he dejado todo de mí en ella, porque es justamente es un proceso. Yo digo elévate porque creo que es una forma de elevar o calibrar, ¿no?, tu vida en la misma sintonía. Es de cómo puedes poner en uso toda la información que ya tienes, empezar a comunicar y empezar a tener esa conexión y esa claridad. Ese proceso que yo viví de decir, primero estoy claro conmigo, me hago paz con mis creencias, con lo que me llevó hasta aquí, pero reconozco que lo que me trajo aquí no me va a llevar a donde quiero y no me está dando el resultado que quiero. Cómo me convierto en responsable de mi vida y retomo el poder de la contribución que tengo y de alinear ese resultado. Y cómo empiezo a comunicarlo diferente. Cómo empiezo a sentir que este mundo tengo derecho a comunicar lo que siento, que lo que me pasa y lo que es importante para mí tiene derecho a ser, y lo reconecto. Aprender, y mucho lo que enseño en ese momento es esa comunicación, ese establecimiento de límites, no desde el lugar del control de otros o las reglas estrictas que luego confundimos como regaños, sino desde ese lugar en donde los límites ordenan mi vida, me protegen y me sostienen. Y cómo entonces empiezo a ponerme en una posición muy distinta con las relaciones que quiero hacer, y aprendo a negociar. Aprendo a entender que tanto yo tengo derecho a lo que quiero y deseo como las demás personas, donde no pretendo cambiarla, simplemente pretendo comunicarlo tan claramente y escuchar al otro para poder ver si ese vínculo se puede dar y me funciona en mi vida o no. Y si funciona y llegamos a acuerdos mutuos, pues poder tener historias que contar, pero si no, poder liberar en amor, ¿sabes? Poder decir, esto no me conviene, o aquí no podemos llegar al punto. Y sobre todo, entender que el éxito que podemos tener en nuestra vida nunca se va a lograr a pesar de nosotros. Nunca se va a lograr, o nunca el resultado o la receta perfecta va a ser más importante cuando requiere apagar quién soy, o cuando requiere traicionarme. Que los vínculos que uno haga, que las relaciones que tengas, las puedas sostener, porque siempre van a ser o van a partir de una fidelidad profunda contigo. Y de siempre, nunca traicionarte, siempre serte fiel. Y saber que siempre vas a tener la libertad para comunicarte. Algo fuerte que creo que está en el método Elévate es que no hay que levantar la voz. Esa idea de levantar la voz e irnos a lucha, muchas veces a las mujeres y mujeres acá es como, creemos que para podernos dar a respetar tenemos que pelear, gritar, ir a la marcha, cuando en realidad simplemente tenemos que hacer uso de nuestra voz, que es justo la parte donde no te silencies. Y por eso hablo de ese sacrificio silencioso que va en las pequeñas cositas que van pasando en la vida y que se vuelven, pareciera que nadie te da, y cuando vienes a ver ya no tienes voz. Es cómo recuperas tu voz, no para levantarla, no para pelear, simplemente para hacer uso de ella, para estar en paz contigo y entender que hay personas que a lo mejor no van a ser parte de tu vida y los vas a poder soltar con ese mismo amor. Y entender que una vida que te mantenga en paz, que te ayude a crecer, a desarrollarte, se sostiene con la alineación contigo mismo y aprendiendo a negociar con el mundo. Porque la intención es que te alejes del mundo, es que convivas en el mundo que existe. Somos humanos, somos seres de conexión. Entonces, para mí, Elévate es todo ese proceso. Son prácticamente 8 etapas. Es un acrónimo, cada una de esas letras lleva un punto específico de proceso. Pero la intención es esa, es dejar de ceder para empezar a negociar de tu valor. Entender que tu mejor herramienta de comunicación con el mundo es la negociación emocional y que siempre tendrás derecho a usar tu voz. No la tienes que levantar, pero tampoco la tienes que silenciar para poder mantener una vida que realmente puedas disfrutar, gozar y que constantemente te haga una mejor persona y te eleve una y otra vez.
Pues es que desde esto que nos dices, puede entonces sí tocarse la satisfacción. La satisfacción personal de expresarme auténticamente y de manera, digamos, ecuánime. Pues, ¿qué necesito? ¿Quién soy yo? Ahora sí que no estar perdido en la relación. También me haces pensar en esa etapa, porque muchas veces me ha tocado en consulta, en que en medio de la desesperación las personas están, como se dice, entre la espada y la pared, y la espada es sigo igual y me aguanto, y la pared es o me separo. Y parece que nada más hubieran esas dos posibilidades que no están incluyendo el primero paso por el proceso de recuperarme a mí. Primero paso por el proceso de recuperar mi claridad, mi amor por mí misma, mi respeto, mi contacto con mis necesidades, con mi ser, para entonces decidir si me voy a quedar en esa relación que puede reestructurarse o no. Claro. ¿Qué crees de eso? Creo que ese es un punto muy clave, como lo acabas de decir, es tomar la decisión. Y eso que decides, me quedo o me voy, no es tanto como lo que escuchamos en redes sociales. Quédate, 5 tips, 6 tips, 6 tips. No, es la conexión profunda que te dice en qué punto de mi vida estoy. Si lo que tengo y lo que está sucediendo es porque, a ver, a veces somos los intransigentes nosotros, a veces, ¿cómo estoy contribuyendo al resultado? ¿Realmente es mi pareja la que no me está ayudando o soy yo la que no estoy comunicando lo que quiero? Y creo que al principio es así, o sea, no es tanto de ver estas relaciones en las cuales me quedo o me voy, sino cómo estoy, o sea, ¿qué estoy haciendo yo para ese resultado? Y una vez que veo eso que estoy haciendo yo para tener este resultado, ¿qué quiero conservar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Y cómo lo empiezo a comunicar? Y cuando lo empiezo a comunicar, entonces empiezo a recibir una interacción diferente. Y cuando empiezo a recibir una interacción diferente es cuando puedo empezar a tomar decisiones. Porque cuando expreso lo que siento, cuando digo lo que deseo, cuando comunico mis preocupaciones, las cosas que me avergüenzan, las cosas, y las planteo con alguien que entiendo o quiero pensar, me ama o me respeta, le doy la oportunidad también a responderme desde un lugar distinto, no desde el lugar del pleito, de la monotonía que llevábamos o la costumbre de hablarnos, sino desde este lugar vulnerable o expuesto, pero también claro y fuerte de manera interna, decir esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa conmigo y te lo comunico y entonces escuchar lo que tienes que decir. Y entonces puedo tomar decisiones a partir de esa respuesta que tengo y de esa respuesta que tengo si se llega a acuerdos o no, y esos acuerdos se sostienen en la práctica o no. Y ahí tengo una forma más clara de tomar decisiones, no por lo que vive mi mente, por la expectativa de lo que quiero, no por la receta perfecta, no por lo que se esperaba de mí, sino porque lo que realmente está pasando en la relación. Y en lugar de decir, es que tú no me escuchas, es que tú nunca haces, es que tú nunca nada es, acordamos algo y no se está cumpliendo. O no podemos llegar a acuerdos. Y si no podemos llegar a acuerdos, ¿qué pasa con nuestra relación? Claro, y entonces estar sobre una base real, ¿no? En donde realmente estamos poniendo las cosas, digamos, sobre la mesa, tomando en cuenta quién soy yo y quién eres tú, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la mía? Y empezar a ver, pero me encanta tu método, me encanta, me fascina, porque muchas veces decimos, bueno, sí, ya estoy aquí, listo, pero ¿cómo? Y justamente lo que nos dijiste ahorita, que nos explicaste, es muchos cómo, ¿no? Muchas respuestas de hazlo así, hazlo de esta manera, sigue este proceso, estos son los pasos, para que como un mapa del tesoro regreses a ti y tengas esa fuerza interior que necesitas de vuelta. Así es. Así es, Silvia, porque muchas veces, digamos, nos sacan de relaciones o salimos de relaciones porque se rompió una regla social, vamos a decirlo, porque todo el mundo nos dijo que eso era inaceptable. Y nos encontramos en otra relación repitiendo lo mismo, porque al final del día no hubo esa conexión interna, no hubo ese aprendizaje para comunicar lo que realmente necesitamos y no empezamos a transformar en acuerdos reales. El hacer esto te permite dejar de ver a la persona como
la parte de es bueno, el potencial, lo malo. O sea, ni es el demonio ni es el santo, ¿sabes? Es un ser humano igual que yo. El punto no es qué tan buen corazón tenga. El punto es qué tan bien nos podemos entender para crear acuerdos que se sostienen, en donde reafirmamos la confianza, tenemos la credibilidad y entonces construimos historias que realmente valen la pena. Eso pues es lo básico, ¿verdad? Porque de esta manera, cuando el otro me dice lo que le pasa y yo le comunico lo que me pasa, y entonces empezamos esa negociación, pues estamos partiendo desde un lugar de respeto a uno mismo y de respeto mutuo. De otra manera, lo estoy haciendo desde la carencia, desde lo que me falta, desde lo que exijo, pero que no me he dado cuenta de qué tanto eso depende de mí. Es correcto. Y cuando entendemos esa parte en donde, desde dónde le estoy respondiendo a la vida, dejamos de ver las cosas como si son buenas o son malas. Se siente bien, se siente mal. Y esto que se siente bien está alineado a lo que realmente quiero ser. Cuando contesto de la manera en que contesto, me convierto en la persona que quiero ser o me convierto en la persona que no quiero ser. Entonces te enfocas más en ti, en cómo tú respondes a la vida, en cómo tú te sostienes en la vida, y a partir de ahí empiezas a filtrar las personas que tienen derecho a estar ahí o no, y les das la oportunidad de elegir. Esa es la parte bonita de esta situación. No te pretendo cambiar, siempre te doy la opción de elegir, nada más que soy muy claro en cómo quiero que se relacionen conmigo. Cuando yo estoy muy clara en cómo quiero vivir mis relaciones, le doy toda la oportunidad, todo el derecho a la otra persona de ser y de elegir si quiere conmigo o no. Y si esa persona dice no, entonces yo estoy en paz conmigo, porque no es que rechaza y entonces ya me siento rechazada porque entonces no soy suficiente. No, es que la forma en la que yo quiero llevar mi vida no conjuga con la que él o ella está dispuesta a dar. Y entonces, ¿como para qué lo querría en mi vida? Si no es capaz de respetar, si no es capaz de cuidar lo que a mí me importa, si no va al mismo lugar que yo. Y entonces dejas de pensar que el que las otras personas te elijan o no, o permanezcan contigo o no, no tiene tanto que ver contigo como esencia humana, sino con ellos y su capacidad y su forma y sus deseos y sus goces, porque entonces también tú te sientes en la libertad de decir, contigo no, contigo sí. Claro, por supuesto, de una manera completamente responsable. Aimee, pues platícanos, si las personas quieren ponerse en contacto contigo, seguir tu método, ¿en dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes? En fin, ¿dónde te encuentran? Claro que sí, pues mira, me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram, en Facebook, como aime.priego, A-I-M-E-E, es con doble E, .priego. Me pueden encontrar y también en www.aime.priego, y van a encontrar también mi página. Y bueno, para todos los que quieran me pueden mandar un mensajito por cualquiera de sus medios, yo con todo gusto les estaré contestando para poder platicar. Y también ahí, si me escriben un mensajito por Instagram, con todo gusto, también les puedo mandar un par de guías, que tengo guías muy prácticas para poder empezar a poner límites en sus relaciones sin tener que pelear, y también algunas claves para dejar de ceder y empezar a negociar y tener claridad en sus relaciones de pareja, que con todo gusto les puedo compartir si me mandan un mensajito ahí por Instagram, y con todo gusto pues me va a encantar escucharles y pues también decirles que en este proceso de vida la intención es pasarla bien, vivir bien, gozarla. No es que la vida no vaya a tener situaciones complicadas, sino que existen muchas maneras de restablecer la conexión tan profunda con uno mismo para poder tener esa claridad y esa confianza de que podemos estar seguros y podernos sostener. No aislarnos de la vida ni de las relaciones, sino estar en el mundo y vivirlo tal cual como queremos. Pues yo te agradezco muchísimo, Aimee, todo lo que nos platicas. Amigos, ahora sí que no pierdan tiempo. Si tienen alguna situación que quieren resolver con respecto a lo que hoy platicamos, comuníquense con Aimee. Y aparte, pues tienen estos regalos que ella nos está diciendo. ¡Qué maravilla! Yo de verdad te doy muchísimas gracias, Aimee, por el tiempo que asignas a El Milagro de Ser Yo.
Bueno, pues en este planeta en el que vivimos, de contrastes, de noche, de día, de bueno, de malo, de correcto y de incorrecto, de húmedo y seco, en fin, todo nuestro mundo de polaridad, recuerden que nada es desperdicio. La vida pule el brillante que cada uno es hasta sacar todo ese brillo y vivir en el milagro de ser yo. Ese es el camino en el que todos estamos. Tú eres ese milagro que Dios creó. Descúbrete a través de ese camino que tiene retos para que seas el brillante que realmente eres. Gracias, Aimee. Al contrario, gracias a ti. Un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Milagro de Ser Yo. Has explorado las revelaciones que te acercan a tu grandeza junto a Silvia Yacuná, mujer medicina de la Rosa Solar, quien te guía con su método Alma Yacuná hacia la claridad y el amor consciente. No te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos transformando desafíos en oportunidades. Suscríbete, comparte y sigue creciendo. Hasta la próxima.